estándar ISA 5.1. El diagrama pictórico realizado en el ejercicio anterior es necesario aplicarle un estándar de la industria que permita comunicar en una forma universal nuestros diseños de automatización. En general, una gran cantidad de organizaciones internacionales como la ISA, ANSI, DIN, han hecho ejercicios para poder estandarizar un conjunto de símbolos, de instrumentos y de señales que permita comunicar o representar en forma universal los diferentes diseños de automatización que normalmente cambian de industria a industria y que normalmente son acogidos porque simplemente son recomendaciones. En el caso del estándar ISA 5.1, este está organizado en 5 partes. La primera parte, la parte 1, ANSI ISA S5.1, es la que recoge todos los símbolos necesarios para representar la instrumentación de medición y control en un ejercicio de automatización. El ISA S5.2 recoge todos los símbolos de las operaciones binarias de procesos. El ISA 5.3 brinda recomendaciones sobre símbolos a utilizar en instrumentos de despliegue compartido, control compartido o control o lógica por computador. La recomendación ANSI ISA S5.4 es la que recoge ejemplos de cómo realizar diagramas de cableado de lazos. Y finalmente tenemos la recomendación ANSI ISA S5.5, que es la que se utiliza para recomendar los colores en la visualización de los procesos. En este ejercicio nos vamos a concentrar solamente en la parte 1 del estándar S5.1 del 84 con revisión del año 92. A pesar de que el estándar puede ser bastante complejo, lo podemos resumir en forma muy simple con algunos elementos claves. Uno de esos son los símbolos que recomienda el estándar para representar los instrumentos. El símbolo principal que se utiliza es el círculo para representar los instrumentos que se encuentran instalados en campo. El círculo nos indica que el escenario sería standalone. Si el círculo está rodeado de un cuadrado, indica que el escenario es un DCS o un sistema de control distribuido. Si utiliza un hexágono, significa entonces que el instrumento está basado en un escenario basado en computadora industrial. Y finalmente, si es un rombo dentro de un cuadrado, significa que el instrumento está basado en un escenario basado en un controlador lógico programable. Estos son los símbolos que debemos utilizar asociados al escenario de automatización, a cada uno de los escenarios de automatización, siempre y cuando el instrumento esté instalado en campo. Pero el instrumento no necesariamente va a estar a la intemperie en campo, ahí instalado cerca a la planta, sino que probablemente esté en un armario, ahí mismo en campo, localmente. Y por lo tanto eso lo vamos a representar colocando cada uno de estos símbolos con un par de líneas que los está atravesando. Cuando veamos estos símbolos representados por el par de líneas, significa que el instrumento se encuentra instalado en un armario localmente en campo, cerca a la planta. Si el símbolo en los diferentes escenarios está atravesado con una línea continua, indica que se encuentra efectivamente el instrumento en un armario, pero en la sala de control y monitoreo. Es el armario principal, no es un armario local. Y si el instrumento no se puede acceder en los diferentes escenarios, digamos, de representación, no se puede hacer directamente abriendo el armario, sino que esté en la parte posterior del armario, sea local o sea principal, entonces lo representamos por una línea discontinua o por dos líneas discontinuas. Dos líneas discontinuas si se encuentra en un armario local o una línea discontinua si se encuentra en el armario principal. El estándar, la parte S5.1, también nos recomienda símbolos para las señales de comunicación entre los instrumentos. Aquí están
los diferentes símbolos que los podemos resumir en los siguientes. Este que está aquí es para representar una señal de comunicación neumática, normalmente de 3 a 15 PSI. Una línea punteada se utiliza para representar una señal de 420 mA o en general cualquier señal eléctrica, igual que esta de aquí, una línea continua con 3 líneas inclinadas para representar una señal de 420 mA. Este símbolo de aquí se utiliza para representar una señal hidráulica, esta para representar un tubo capilar, esta para representar una señal sónica que va por un cable, esta para representar una señal, digamos, electromagnética que simplemente no tiene un medio físico. Esta, muy importante, se utiliza para representar una conexión en una red de bus de campo o también una enlace, digamos, software entre instrumentos. Esto para representar un enlace mecánico. Y finalmente estos símbolos que están aquí son utilizados para representar señales neumáticas binarias o discretas, todo o nada. Esta para representar señales eléctricas, todo o nada. El estándar, la parte 5.1, también nos recomienda cuáles son las letras que deben ir al interior de los símbolos para los instrumentos. Entonces hay una primera letra. Esa primera letra está asociada a la variable de proceso. A se utiliza para representar análisis, F para representar caudal, H para representar manual, L para representar nivel, y hay otras letras que a veces están libres o se utilizan, por ejemplo, para otras funciones, por ejemplo la B para representar un quemador o combustión. La siguiente letra se puede utilizar para indicar una modificación, digamos, a la variable principal, por ejemplo, para representar un nivel diferencial o una relación. Las letras sucesivas se utilizan para indicar la función, digamos, principal del instrumento, por ejemplo, o la función control o una estación de control. Y si hay una letra, digamos, sucesiva, siguiente a la función, a la que representa la función principal, es para indicar, por ejemplo, elemento primario o para representar una función de indicación o de registro. Función de registro. Aquí tenemos otras letras asociadas a otras variables de proceso, como por ejemplo T para la temperatura, R para radiación, P para presión, W para peso, Z para posición. R también se utiliza para representar la función de registro de un instrumento, y por aquí tenemos otras letras como la S para representar un instrumento que es interruptor, T para representar un instrumento transmisor, B chica para representar un instrumento válvula. Normalmente esas son las letras principales que vamos a encontrar en un diagrama de proceso de instrumentación. Esas letras las vamos a encontrar acompañadas de unos números al interior del símbolo del instrumento. La primera letra que vamos a encontrar aquí, esta primera letra, nos representa la variable de proceso. En este caso, para este ejemplo, esta T nos está representando que la variable de proceso es temperatura. Las siguientes letras, Y y Z, representadas aquí por esta I y C, significa cuáles son las funciones principal y secundaria del instrumento. La letra C indica que el instrumento es un controlador, esa es la función principal. Y la letra I que lo acompaña es para representar que también tiene una función secundaria de indicación. Por lo tanto, este es un instrumento controlador indicador de la variable de proceso temperatura. Las Ns que están aquí abajo es para representar el número de lazo. En este caso, el 3 puede representar que es el lazo, y el 1 puede representar un área o un sitio de ubicación geográfico en la planta. En este caso, esto se leería que es el lazo 3 del área, por ejemplo, de 1 de pasteurización, lazo 3 de temperatura del área 1 de pasteurización. Y la lectura del instrumento sería controlador indicador de temperatura, lazo 3 del área 1 de pasteurización.
En un piano ID encontramos una gran cantidad de símbolos que son, digamos, muy comunes y por lo tanto es fácil identificarlos. Este instrumento nos representa un indicador de presión, es un manómetro, y en ese caso este manómetro pues lo vamos a representar de esta manera. Como está instalado en campo, entonces el círculo y al interior colocamos una etiqueta alfanumérica, la letra I indicando que es un instrumento indicador y de qué variable de proceso, P. ¿De qué lazo? Del lazo 1 del área 1, o simplemente decimos que es el indicador de presión del lazo 101. Este símbolo nos representa un sensor, en este caso es un pozuelo para un sensor de temperatura, y lo representamos con la letra A para indicar que es elemento primario de medición, o un sensor. ¿De qué variable de proceso de temperatura? Del lazo 101. Este instrumento de acá nos representa un transmisor de presión y simplemente lo vamos a representar con la letra T para indicar que la función principal es transmisor. ¿De qué variable de proceso? De presión, del lazo 101. Este es otro transmisor, pero es de temperatura. Tiene función de indicación, por lo que lo correcto sería decir que es un transmisor, que la función principal. Aquí le agregaríamos la letra I para indicar que también tiene una función de indicación de qué variable de proceso de temperatura del lazo 101. Este instrumento de acá es un convertidor IP. Los instrumentos de conversión los representamos con la letra Y colocamos a continuación la variable de proceso. Entonces decimos que es un instrumento de conversión de lazo de temperatura 101. ¿Qué función de conversión? Lo representamos con estas letras que se encuentran en la parte superior, I, P, indicando que convierte una señal eléctrica a una señal de presión. El único símbolo que se sale de la representación por círculos es el de la válvula de control. La válvula de control la representamos por un par de triángulos enfrentados. Esto nos representa el cuerpo de la válvula, que es esta parte de acá. Este es el vástago y este sería el símbolo que nos representa el actuador, un actuador neumático. Para representar su etiqueta alfanumérica se le agregan en algunos casos este círculo y se lee de esta manera: es la válvula de lazo de temperatura 101. Válvula de lazo de temperatura 101. Otros símbolos muy comunes son los de los controladores. Si tenemos un controlador, por ejemplo, standalone, indicador, entonces lo representamos de esta manera. Este sería un instrumento controlador, función principal, indicación, porque lo permite, de qué variable de proceso de temperatura, en este caso el lazo 201. El símbolo va a cambiar cuando tenemos que el controlador se está ejecutando en un instrumento PLC. En ese caso, el algoritmo de control lo vamos a representar con este símbolo y vamos a colocar una etiqueta que dice que es un controlador de presión. Realmente no es un controlador físico, sino que es un algoritmo que se está ejecutando aquí en este PLC y se representa de esta manera. Controlador de presión del lazo 301, y este símbolo pues nos indica que el algoritmo se está ejecutando en un PLC. Este otro símbolo lo utilizamos para representar un controlador de flujo. Realmente es un algoritmo de control de flujo que se está ejecutando en un sistema DCS, en un escenario de control distribuido. Si el algoritmo de control se está ejecutando en un computador industrial, lo representamos con este otro símbolo, y la etiqueta alfanumérica nos va a decir que es un controlador, en este caso del lazo de la variable de proceso nivel del lazo 401. Esto nos representa el algoritmo de control de nivel que se está ejecutando en este instrumento computador industrial. Finalmente, las señales que se comunican entre los instrumentos también las vamos a representar con el estándar, y hay señales también muy comunes. Por ejemplo, la señal que comunica la señal de 420 mA del transmisor al controlador, pues la representamos con una línea punteada. Pero con esa misma línea punteada también representamos la señal eléctrica que envía el sensor al transmisor. La señal de 3 a 15 PSI, que en este caso envía el convertidor IP a la válvula de control, pues también tiene su representación muy común
que es esta, una línea continua con un par de líneas inclinadas que la atraviesan. Finalmente, los instrumentos también podrían ser inteligentes y estar conectadas en una red de bus de campo. En este caso, todas estas señales, si fuesen todos de instrumentos inteligentes, lo vamos a representar por una línea continua con puntos. Esto nos indica que los instrumentos están conectados en una red de bus de campo o que también algunos de esos algoritmos, por ejemplo los controladores, se están ejecutando y se están comunicando por un enlace software dentro de un mismo instrumento. Entonces estas dos situaciones se representan de esta misma manera.